Así. Ya está, ¿no? Sí, buenos días. Querido Walter, te agradecemos por acompañarnos para conversar sobre el, el impacto electoral del triunfo de Trump en Estados Unidos y en términos de nuestras luchas hacia la descolonialidad, ¿no? De este patrón de poder. Y luego nos gustaría saber un poco de tus pensamientos respecto a qué hacer en concreto, ¿no? Está con nosotros Hilda Hola, Caballero. buenas tardes. Ella y yo somos integrantes de la Red Mexicana de Descolonial el Poder y tu entrevista se publicará en el segundo número de en nuestra revista en diciembre de este año. Te haremos llegar por correo electrónico el vínculo correspondiente para que lo puedas revisar. El correo electrónico, exacto. Eso, eso. Muchas gracias. Adelante, Walter. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de intercambiar vistas y opiniones, ¿no? Si yo no tengo, como sabes, nadie tiene la varita mágica, ¿no? Pero empezando por el principio, digamos así, por la elección de Trump, ¿no? A mí lo que me llamó la atención fueron dos cosas. En Argentina, cuando se hizo el debate entre Massa y Milei, yo estaba convencido que iba a ganar Massa, porque Massa había muchas contras, etcétera, pero mostraba que era un statement, es decir, alguien que sabía lo que estaba haciendo, con mucha calma, etcétera, ¿no? Y, y Milei era como un chiquilín que tenía miedo, ¿no es cierto?, de qué decir, etcétera. No, no miedo qué decir, pero que estaba incómodo, ¿no? Bueno, resultó que Milei fue electo con 10 puntos de ventaja, una cosa así, ¿no? Nos sorprendió, no solamente sorprendió que ganara Milei, porque mucha gente progresista, digamos así, veía que a Milei tenía grandes posibilidades, pero lo que nos sorprendió es ese 10 puntos, ese 10 puntos de ventaja, ¿no? De modo que cuando yo vi el debate de Trump y Kamala Harris, tuve la misma impresión. Kamala Harris dominaba el debate, sabía lo que estaba haciendo, un discurso muy coherente, y Trump estaba como un chico enojado, ¿no? Porque le habían cambiado el juguete, no estaba Biden ya, estaba... Bueno, después vienen todas los polls, ¿no? Las estadísticas, y todo el mundo daba cercano. Así que bueno, con la experiencia de Milei, yo pensaba que iba a ganar Trump. Mucha gente lo estaba diciendo, ya mucha gente progresista, no necesariamente la derecha. Pero lo que sorprendió fueron los 10 puntos. Los 10 puntos en el comité electoral y como 5 millones de ventaja en el voto popular. Que fue bastante interesante porque en la elección previa, Biden ganó por 11 millones de votos, el popular. Y ahora Trump gana por 5 millones, o 6 pongamos, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Qué pasa con la diferencia? Bueno, mucha gente piensa que mucha gente no votó, no fue a votar. Y yo soy uno de esos, ¿no? Yo soy uno de esos porque si bien Kamala eh, tiene ciertas promesas como mujer de color, ah, y bueno, en la posición demócrata un poco más abierta, ¿no es cierto?, a los derechos humanos, a la cuestión racial, etcétera, ¿no? Pero el problema de Kamala era que en las relaciones internacionales era igual que Biden. Y entonces no se puede votar a alguien que está matando gente en Palestina y está prometiendo buenas relaciones con cierta parte de la población, lo cual no está mal,
pero mi punto era de que no se puede resolver satisfactoriamente la, la situación doméstica, sobre todo hoy, si no se resuelven las internacionales, ¿no? Entonces, por esa razón, yo no voté, pero mucha gente que también en las estadísticas decía que no iba a votar porque en última no hay mucha diferencia, una diferencia de énfasis. Pero no una diferencia, digamos así, de la política de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué pasa domésticamente con todo lo que Trump amenaza hacer. Eso tenemos que esperarlo hasta finales de febrero, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Como en México hay mucha gente contenta y hay mucha gente enojada, ¿no? Y, y podemos tocar ahora uno de los puntos que ustedes señalaron, que es la resistencia. No lo que podemos hacer nosotros, sino que la resistencia ya está andando. La resistencia ya se está moviendo en el país, aquí en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ya el gobernador de Illinois dijo, bueno, hay que ya las manifestaciones y lo simbólico ya no es suficiente, hay que hacer otra cosa, ¿no? Entonces hay toda una conversación sobre la resistencia que van a poner los estados, las provincias, ¿no es cierto? No solamente desde el gobierno estatal, sino de las organizaciones gubernamentales uh, que hay, ¿no? Eso, además de lo que puede hacer la esfera pública. Lo que dijo el gobernador de Illinois son manifestaciones, digamos, que tienen un tinte estatal. En cambio, las manifestaciones, como en Argentina, etcétera, todo esto, son organizaciones de la esfera pública, pero como dijo el gobernador, bueno, ya las manifestaciones no son suficientes, ni tampoco la resistencia simbólica. Son necesarias, pero no son suficientes. Entonces la cuestión ahora está abierta, ¿no? Está toda la discusión, qué hacer para resistir domésticamente, ¿no? Hay 5 millones de votos, de modo que en un país que tiene como 300.000 habitantes, 300 millones de habitantes, 5 millones es una proporción relativamente baja, ¿no? Y después habrá que ver qué es lo que hace la gente que no votó. Eso para empezar con lo doméstico. Ahora, la cuestión está, como decía antes, lo doméstico está relacionado con lo internacional. Entonces, ahí hay resistencia también. Y la resistencia ya empezó. La resistencia ya empezó en Europa fundamentalmente por la Unión Europea, ¿no es cierto?, por la OTAN. Eh, y Rusia y China están a la espera. Es decir, no empezaron la resistencia, pero están a la espera a ver qué va a hacer y cómo vamos a responder, ¿no? Eh, es decir, no sabemos lo que va a pasar con Irán, si Trump va a apoyar a Netanyahu al punto de iniciar una guerra con Irán. Todo eso son cuestiones abiertas, como decía Aníbal, ¿no es cierto? Uh, a todo esto hay que agregarle que, independiente de Trump, que acaban de votarlo, es increíble que Netanyahu pueda seguir haciendo lo que está haciendo. Y es increíble que Estados Unidos, una vez más, haya votado en contra a Ujú. la propuesta de la Unión Europea para detener la guerra, ¿no? Para parar el fuego, no sé cómo dice, ceasefire. Ah, Hasta Francia e Inglaterra votaron a favor de la resolución de las Naciones Unidas, ¿no? Y Estados Unidos votó en contra. Entonces, este segundo punto, ¿cómo se relaciona con lo anterior? Si Trump hubiera sido el presidente en este momento, ¿hubiera dado la orden de votar a favor o en contra?
posiblemente en contra. Entonces, la cuestión con Israel parece que no va a haber muchos cambios, ¿no? Y ni siquiera se habla de esto, ¿no? Ni siquiera se habla de lo que Trump puede hacer en Israel. Sí se habla mucho de lo que puede hacer en Ucrania, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto ah, Trump puede solucionar, no solucionar, sino llegar a establecer un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Esto hay que verlo, la cosa es muy complicada. La cosa es muy complicada porque tanto Ucrania como Israel alimentan el complejo industrial. Y el complejo industrial en este momento es un ingreso económico muy fuerte para Estados Unidos, ¿no? Y hay algo que dijo Trump, así como, o que se comentó en los periódicos, no sé si lo dijo o no lo dijo, etcétera, pero que Trump estaba diciendo, bueno, una de las medidas para la paz es este cordón militar, ¿no es cierto?, que proteja, que proteja a Ucrania. Pero el asunto es que Putin está diciendo, no, nosotros necesitamos protección de Rusia, ¿no es cierto? Por lo que, por la causa de la guerra, ¿no? Hay dos, hay dos interpretaciones de por qué la guerra en Ucrania. Una es que fue una invasión sin provocación, y es la versión de Estados Unidos y la Unión Europea. Y otra es que la invasión se dio por la provocación de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea para desmantelar Rusia, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, Putin estaba diciendo desde hace mucho tiempo, bueno, nosotros necesitamos seguridad, national security, digamos, seguridad para Rusia. Bueno, pero esto quería decir que cuando Trump propone un cordón militar Una zona y desmilitarizada, dicho, la desmilitarizada. zona desmilitarizada, Sí, es un poco como Corea del Norte y Corea del Sur. eso. Pero Trump propone también un cordón militar apoyado por Estados Unidos. Pero el asunto aquí es, yo creo que él está justificando la necesidad de seguir mandando armamentos a Ucrania. Porque el problema que se le va a presentar a Trump es en las negociaciones de paz, es que el complejo militar le puede decir, no, nosotros necesitamos seguir mandando armamento, no podemos parar esta guerra, ¿no? Esta es una de las interpretaciones. Y no es la mía, y en este sentido no es de colonial, sino que eh, digamos, académicos como John Meismayer Eso. en Chicago, Jeffrey Sachs en Columbia, están diciendo cosas muy similares, ¿no? Ellos vienen por otro tipo de razonamiento, más bien un razonamiento histórico. Nosotros venimos más desde la historia del patrón colonial de poder, que podemos hablar en un rato, pero la interpretación de por qué se da la invasión es semejante, y el hecho de que es una cuestión económica para el complejo militar, también lo están diciendo mucho, no solamente Mesmayer ah, y Jeffrey Sachs, pero en muchos de los blogs, ¿no es cierto?, que son más o menos progresistas, aquí en Estados Unidos, ¿no es cierto?, están diciendo esto, ¿no? Bueno, esto es para empezar. No sé si hay algún punto que necesitamos retomar, indagar, explotar un poco más. Hilda, ¿quieres comentar algo? Sí, se habla mucho, por ejemplo, ¿no? Acá en México, de que también parte de la población migrante en Estados Unidos, que ya está establecida, que ya está legalizada, también apoyaron a Trump porque también se sienten amenazados por estas olas migrantes que están orientándose hacia Estados Unidos. No sé qué tanto se maneje ese debate dentro de Estados Unidos. No, pero eso es cierto, lo ha dicho mucha gente, y el hecho, digamos, palpable
es que el voto latino, latina o latinex, como se dice ahora, fue para Trump. Es decir, la población latina que siempre votaba a los demócratas, en este momento votó a Trump. Lo cual presenta otra cuestión muy importante, ¿no? De cómo manejar la inmigración, es decir, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa en este momento, ¿no? Eh, y bueno, Trump promete, ahora lo último que se dijo o que se está diciendo es que va a usar el ejército para expulsar a la población ilegal, ¿no? Eh, ahí hay un problema que tenemos que discutir, bueno, que tenemos que discutir para nuestra propia comprensión, es decir, cómo interpretamos ese problema, qué posición tomamos. Eh, bueno, evidentemente estamos, para empezar, estamos en contra de la deportación, ¿por qué? Porque estamos en contra, no en contra, pero sino que somos críticos de los límites del Estado-Nación. El Estado-Nación, por un lado, es necesario, por otro lado, es un problema, por muchas razones. Ahora, en lo que respecta a la inmigración específicamente, dejando de lado otros asuntos como económicos, militares, etcétera, en lo que afecta a la inmigración, el Estado Nacional, por definición, privilegia los nacionales, no los seres humanos. Eso está claro, ¿no? Entonces un poco hay que empezar a indagar ahí, ¿no? De que el Estado-Nación tiene muchos problemas para resolver la cuestión inmigrante porque les desbarajusta la situación misma de la concepción un Estado para una nación. Y en este momento Estados Unidos es un país plurinacional, pero no está declarado en la Constitución como está en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Ah, Esto por un lado. Y por otro lado, bueno, en Europa también, ¿no? Entonces, cuando se establece esta defensa de lo nacional, evidentemente la intromisión de gente foránea causa disturbios. Esto por un lado, ¿cómo se soluciona esto? Pero hasta que no se solucione el problema de por qué vienen los inmigrantes, por qué los inmigrantes de África van a Europa, por qué Latinoamérica vienen para acá, o Centroamérica viene para acá, o mexicanos vienen para acá. Bueno, porque no hay condiciones de vida. Entonces no se puede resolver el problema de la inmigración sin resolver también el problema de la famosa dependencia económica, ¿no? Que no, los debates de la dependencia no se fueron. Los debates de la dependencia están vivitos y coleando, ¿no? Bueno, en ese sentido, Kamala Harris tenía ciertas ventajas sobre Trump, pero resultó que los propios latinos y latinas votaron a Trump, a pesar de que era una mujer de color, era mujer y es mujer de color, ¿no es cierto? Que tiene una política más suave con respecto a la inmigración. No creo que eh, resolviera muchos problemas, pero es más suave la política doméstica de Kamala Harris y de Biden que la de Trump, ¿no? Así que eso, no sé, eso afecta también la resistencia interna, porque los inmigrantes que ya son ciudadanos y ciudadanas no se van a manifestar contra Trump, ¿no es cierto? Porque evidentemente están protegiendo también sus propios intereses. Y esto nos lleva también a un tercer punto que ya es muy teórico, etcétera, pero que tenemos que tener presente. Uno era que el Estado-Nación privilegia a los nacionales y no los seres humanos, o la vida en general, por todo lo que tiene que ver con la explotación de la naturaleza, ¿no? Lo otro es que capitalismo y democracia es individualismo. Entonces la protección, sálvese quien pueda. Entonces, en este complejo, donde lo comunal es, eh,
¿cómo se dice? Overruled, está superado por los intereses individuales, ya la cuestión de la inmigración se complica enormemente porque estamos no solamente en un país capitalista que se dice democrático, sino que estamos en un país que está liberando todavía, ¿no es cierto? Ha perdido hegemonía, ha perdido el relato, pero le quedan muchos recursos tecnológicos, económicos, financieros, militares para seguir, ¿no es cierto?, ah, interviniendo, ¿no? Y tomando decisiones como las que tomó en las Naciones Unidas, ¿no? Donde ya no importa la justicia, ya no importa la democracia, ya no importa la vida de los palestinos. Y tenemos de nuevo, ¿no? La vida de los israelíes que son nacionales son más importantes que la vida de los palestinos que no son nacionales. Algunos serán nacionales, pero no se consideran, ¿no es cierto?, parte de la comunidad judío nacional, o israelí, no judío, israelí nacional, es decir, un problema de nacionalidad, no de religión, ¿no es cierto? Así que bueno, esto está muy difícil aquí, está muy difícil en Europa. Una pregunta en relación a esto que estás comentando, Walter, ¿no? El año 88, 89, ¿no? Aníbal escribió, ¿no? Modernidad, identidad y América Latina, ¿no? Y ahí hablaba él de ese avance del conservadurismo, ¿no? Del ocaso de la modernidad como proyecto liberador, Reagan, Kirkpatrick, ¿no? Las intenciones de arrinconar todo, todo discurso y toda práctica de solidaridad, ¿no? Donde importa pues la vida, ¿no? Y eh, empujar el proyecto este conservador, neoliberal, racista, militarista, ¿no? Eh, Cada vez más desigualador. Entonces, eh, 35 años después, vemos que esa tendencia se va profundizando y va acomodándose en una sociedad como la norteamericana, ¿no? Tan importante para la sociedad mundial, para el destino de la sociedad mundial, ¿no? No sé qué comentario podrías tener al respecto. Eso es, a ver, es un problema bastante interesante. Es cierto, Aníbal ya lo vio y yo lo dijo también varias veces hacia el final de los 90 que, ah, que aquí ya no podíamos entender lo que estaba pasando con las categorías que teníamos, ¿no es cierto? Entonces él traza las transformaciones que se fueron dando desde el 70 hasta la crisis, o el fraude, como decía él, Ujú. crisis-fraude de 1900, del 2008, ¿no? Él lo estaba viendo. Y lo ve aún más en 2011, cuando publica Bien Vivir y Desarrollo y de Colonialidad del Poder, ¿no es cierto? Ahí ya habla de eh, colonialidad global. Ya. Y yo creo que en este momento tenemos que darle mucha importancia a esto. No se trata solamente de Trump y de América Latina o de Europa, la colonialidad es global. Y eso implica a África, implica a Asia del sur, del norte, del este, etc. Entonces, eh, yo así como lo veo en las transformaciones políticas, ¿no? Después vemos las transformaciones económicas o financieras y tecnológicas, ¿no? Pero concentrándonos en dos dominios del patrón colonial de poder, que es la cuestión del conocimiento y la gobernabilidad, ¿no es cierto? Que están relacionados en el sentido de que la gobernabilidad va siempre
relacionado con una teoría política, con una teoría política del Estado doméstico, pero también relaciones internacionales, ¿no? Entonces, yo lo que veo es esto, trazando la historia del conocimiento y gobernabilidad en el patrón colonial de poder. Rápidamente, ¿qué es lo que tenemos en el siglo XVI? Ahí se da la transformación, la gestación, la formación de lo que está pasando ahora. Y vamos a ver cómo lo relacionamos, ¿no? O sea, ¿qué tenemos? La guerra justa, Sepúlveda. ¿Ya? Netanyahu tiene argumentos muy semejantes, ¿no es cierto? Es una guerra justa porque es autodefensa. O sea, que él no considera que Israel intervino o colonizó, no sé cómo se dice, se implantó en un territorio donde había otra gente, ¿no? Como, como los españoles se instalaron en un territorio donde había otra gente, ¿no? Y después tenemos las casas, ah, antes Sepúlveda, y después tenemos ah, Francisco de Vitoria, que se las arregla para justificar en las relaciones internacionales eh, por qué se puede intervenir a los indígenas. Porque primero él dice, tanto los indígenas como los españoles están provistos del derecho de gente, ius gentium. Entonces, pues, ¿cómo se las arregla? Para justificar la desposesión. Pensá en Israel también, ¿no? Dice, bueno, está bien, tienen el derecho, el ius gentium, pero son como los niños y las mujeres, no se pueden gobernar. Entonces, Vitoria instala las relaciones internacionales. ¿Cierto? Ok. Primer punto. Segundo momento, 1850. 1850. ¿Ah? Concéntrate ahí. Marx publica el 18 Brumario. ¿Eh? Bueno, es la izquierda y la derecha de la Revolución Francesa, lo que está. Pero el español, siempre me olvido el nombre, Castro, no, 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 se me escapa el nombre, pero que era el embajador de España en París, un católico, publica un libro, eh, un clásico, Catolicismo, Liberalismo y Socialismo. El catolicismo, él era católico, bueno, que se va transformando en el conservadurismo secular. Entonces, para fin del siglo XIX tenemos el conservadurismo, el liberalismo y el socialismo. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la revolución conservadora en Alemania. La revolución conservadora, ¿cierto? Ahí está Schmidt, ahí está Heidegger, ahí está Spengler, y eso, como sabemos, va a llevar a Hitler. Es decir, no quiero decir que la revolución conservadora estuviera proponiendo un Hitler. Ocurrió. La revolución conservadora era una revolución política, ideológica, conceptual frente al liberalismo. Entonces, ¿qué tenemos? Que la trayectoria del conservadurismo da tres momentos, ¿no es cierto?, conservadores críticos del liberalismo, que son el nazismo, que son el fascismo y que es el franquismo. Los tres enfrentados con el liberalismo. Pero también está enfrentado con el liberalismo el socialismo. Pero el socialismo tiene su propia aberración. El socialismo que entra a tallar en la Revolución Rusa da un Stalin, que es un equivalente, ¿no es cierto?, a Hitler. Entonces, ¿qué ocurre?
ocurre que en la Segunda Guerra Mundial el liberalismo ganó la partida frente al conservadurismo y frente al socialismo. Entonces ahí viene el momento de la victoria, ¿sí?, del socialismo que se transforma en el liberalismo, que se transforma en neoliberalismo. Y si seguimos el neoliberalismo hasta el 2020 más o menos, hasta ahora, el neoliberalismo es la fuerza conservadora. El neoliberalismo es en este momento la fuerza conservadora que todavía se defiende frente a los conservadores y frente al socialismo. Pero si vos te fijas en lo que está pasando en Europa, la Unión Europea, quiere acallar a Orbán y a Fico. Y ahora parece que en las elecciones de Rumania el candidato pro Rusia, como dice, tiene Simón o something like that, tiene la posibilidad de ganar. O sea que el socialismo está haciendo en este momento con otras técnicas lo mismo que hizo el nazismo, que hizo el fascismo, lo hizo el franquismo, ¿no? Por eso tenemos la respuesta conservadora, que es la respuesta nacionalista, que es la respuesta de Orbán, que es la respuesta de Trump. Ahora bien, ¿me siguen hasta este momento? Ok, no tienen que estar de acuerdo, pero más o menos si me siguen en el Sí, tema. sí, sí, más o menos. Okay. No, pero es decir, son esas tres sistemas ideológicos, en el sentido de sistemas de ideas, que Gramsci lo entendió muy bien, ¿no? Las ideas son necesarias para orientar lo que puede ocurrir. Y ahí estaba su lucha, su pelea, ¿no es cierto?, contrahegemónica, la guerra de posiciones, como decía Gramsci, ¿no? Bueno, la guerra de posiciones no es solamente desde el marxismo, sino que la guerra de posiciones es el conservadurismo y el liberalismo y el neoliberalismo, una guerra de oposiciones, ¿no? Entonces está la opción de colonial. Bueno, pero lo que ocurría en el siglo XVI, pero ocurre también de nuevo en 1850, es que esos tres sistemas ideológicos tienen una cara oculta, que es el colonialismo. Entonces, bueno, ahí está la modernidad-colonialidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Que en este momento, esa expansión colonial de Occidente, a partir de, digamos, yo diría a partir del 2010, 2015, etcétera, empieza a manifestarse en el sentido de la asociación Rusia-China, pero también Rusia-Irán, medidas, votos que tomaban China ya en 2012, 2015 y Rusia en el Consejo de Seguridad, ya va manifestando no solamente una resistencia, sino que se está construyendo otro relato. Se está construyendo otro relato que en este momento se va afirmando con los BRICS, sobre todo en la última reunión de Kazán, pero ya estaba ocurriendo antes, ¿no? Entonces ahí hay otra cuestión que analizar en el sentido no de resistencia, sino de reexistencia, pero resistencia de los estados, ¿cierto? Resistencia de Rusia, reexistencia de China, resistencia de India y Turquía, que están ahí en el medio, pero cada vez se van dando cuenta más que tienen que asegurar su posición. Entonces, la cuestión para mí es esta, que Aníbal hasta último momento insistió en la colonialidad global, pero él lo vio como que el capitalismo es un capitalismo ya global y no hay nada que hacer. Yo hace del 2011 que estoy diciendo, bueno,
Sí, el capitalismo es global, pero hay un movimiento de desoccidentalización eh, que está no solamente resistiendo, sino que está proponiendo reconstrucción de lo que la colonialidad del poder destituyó. Entonces, yo creo que volviendo al punto inicial y qué podemos hacer nosotros, yo creo que en este momento, para mí hay tres trayectorias en juego. Una es la reoccidentalización. Esto no importa si es Biden o si es Trump, porque Trump sí privilegiar a América, pero no para perder privilegios internacionales, ¿no es cierto? Entonces, la reoccidentalización que comenzó con Obama, en su famoso discurso del Cairo, después en Hawái, Hillary Clinton, ahí empieza un proceso de reoccidentalización. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 500 años hubo un proceso de occidentalización, pero ahora hay que redefinir ese proceso porque tenemos la desoccidentalización que se nos está escapando de la mano. Ahora, la desoccidentalización, y esto es muy importante para Trump, ¿qué va a hacer él? Porque Trump tiene Rusia, tiene China, tiene Irán y tiene los BRICS económicamente. Eh, y lo otro es la decolonialidad. Pero la decolonialidad, tenemos que hablar más de esto, pero la decolonialidad en este momento es una cuestión de la esfera pública. ¿Y cuál es la tarea que podemos hacer en la esfera pública? Cuestión abierta. Bueno, ahí hice un esquema, no sé si tiene sentido, lo exploramos más, vamos para otro lado. ¿Algo que quieras decir, Hilda, por favor? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar la situación actual de este patrón de poder? Hay muchos autores que están hablando ya de un colapso, ¿no? De que todo este sistema capitalista está en un proceso de colapso. Hay quienes consideran que lo que hay ahorita es un proceso de reconfiguración, otra vez de fortalecimiento del patrón de poder. Y cómo lo estaríamos entendiendo entonces este proceso que hay actualmente, todas estas guerras, esta reconfiguración de las derechas en diferentes países, ¿no? En América Latina, en Europa, ¿cómo entendemos qué Bueno, pasa actualmente? hay dos cosas. Vamos primero a la reconfiguración de la derecha en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. En Europa y en Estados Unidos, la derecha se enfrenta al neoliberalismo. Es una derecha nacionalista. El problema es el neoliberalismo. Eso está muy, muy claro, uh, no solamente en las organizaciones sociales de jóvenes que son activistas, saludan al tipo nazi, sino a los tipos que piensan, los tipos que, los pensadores, digamos así, como de Benoist de la nueva derecha, que es una nueva derecha inteligente, no es una nueva derecha que insulta, es una nueva derecha que razona. Y esa nueva derecha que razona está enfrentada al neoliberalismo y al socialismo. Uh, pero sobre todo al neoliberalismo. Quieren otra Europa. Una Europa, ¿no es cierto?, que no ha sido contaminada por el individualismo, por el capitalismo. Es una derecha anticapitalista. eh, Ahora, en América Latina es otra cosa, porque Milei, por ejemplo, no está contra el neoliberalismo. Al contrario, está contra los zurdos. O sea, está contra los progresistas, sean zurdos, sean liberales de izquierda, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante no poner toda la derecha en una bolsa de gato, sino siguiendo la cuestión del patrón colonial de poder, entender las diferencias coloniales e imperiales que existen.
Entonces, lo que estamos viendo en América Latina es la diferencia colonial, pero lo que estamos viendo con Rusia y China es la diferencia imperial. China y Rusia e Irán nunca fueron colonizados por colonos que estuvieron en el país. Fue el patrón de la colonialidad que se les metió de distinta manera, ¿no es cierto? En Rusia porque por voluntad de Pedro el Grande dijo, yo quiero ser emperador y no quiero ser zar, yo quiero ser como Europa, yo fundo San Petersburgo, y a China se le metió con la guerra del opio, pero China no fue colonizado, digamos, y tampoco Japón, pero Japón, otra historia, ¿no? Entonces, la cuestión primero es eh, por qué surgen las derechas y dónde surgen las derechas. Entonces, una cosa es la derecha en el primer mundo, otra cosa es en el tercer mundo, en América Latina, en África y al sur, al sureste asiático es otra cosa, es otro escenario. Entonces no podemos pensar que lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y América Latina pasa en todo el mundo. Esto es un tercio de la población global mundial. Si juntamos a Europa, Estados Unidos, América Latina, llegamos más o menos a los 2 millones, 2 billones y medio de habitantes, pero nos quedan todavía 5 millones, 5 billones que están en otras partes, ¿no? Que están en Asia, que están en África, que están en Central Asia. Entonces, la cuestión es, no ya la colonialidad es global, entonces ya no solamente pensar lo que está pasando en América Latina, porque lo que está pasando en América Latina está relacionado con lo que está pasando en el mundo. Esto lo supimos siempre por la globalización, pero ahora la cuestión es cómo lo analizamos desde la perspectiva de la colonialidad global, como nos lo planteó Aníbal, ¿no? Hacia 2011, 2012. Bueno, entonces vamos a la al segundo punto. ¿Cómo lo vemos ahora? Yo lo que veo, y esto no lo, digamos, Aníbal habló de la colonialidad global y del capitalismo como si ese capitalismo más o menos fuera, no homogéneo, pero sí uniforme. El mundo es capitalista y esto, sin duda, no hay problema aquí. Lo que, lo que Aníbal no consideró, y esto no es una crítica a Aníbal, decía, falló porque no consideró esto, ¿no? No, es tarea nuestra, ¿no es cierto?, continuar su trabajo, no decir lo que le faltó, sino empezar por lo que nos dio y entonces para dónde podemos seguir, ¿no? Y para mí esto, la colonialidad global, lo fundamental es que a partir del 2000, digamos, ¿no? Entonces ahí cuando Aníbal empezó a ver que algo estaba pasando, que ya no era una crisis más, ¿eh? Sino que había otra cosa que considerar. Yo lo que veo y que se fue acrecentando sobre todo con, con los diseños globales del Atlántico Norte de contener a China y a Rusia. Entonces, más se empezaron a empujar, más se unieron China y Rusia. Entonces, China y Rusia en este momento, que son los pilares de los BRICS, pero también con una fuerza económica China y una fuerza militar Rusia muy considerable, ya lo que estamos viendo es que no hay vuelta atrás. Ni China ni Rusia dan un paso atrás. Ellos saben lo que quieren hacer y siguen para adelante. Entonces, ¿cómo yo veo esto? Lo veo así, que desde el 1500 al 2000, lo que llama Occidente, es decir, los cristianos primero, después Francia, Inglaterra, la misión civilizadora, después Estados Unidos, el desarrollo y modernización, después democracia de mercado, etcétera. El patrón de colonial de poder se lo creó, lo transformó, los relatos se fueron transformando, ¿no es cierto? Primero era
conversión, después civilización y progreso, después desarrollo, después democracia de mercado. Hay que eliminar todo quien no acepte esto, ¿no? Estos 500 años fueron construidos, manejados por Occidente. Hubo problemas, ¿no es cierto? Hubo dos guerras mundiales, dos guerras europeas que se llamaban mundiales, ¿no? Bueno, entró Japón en la segunda. Ahora, lo que es evidente a partir del 2010, y yo en el 2011 empecé a escribir sobre esto, lo que estamos viendo es la disputa por el control del patrón colonial de poder. Ni Francia, ni los BRICS, ni Rusia, ni Irán, que son capitalistas, cuestionan el patrón colonial de poder. Lo que cuestionan es decir, ustedes ya no lo manejan. O sea, entonces, lo que estamos viendo en Ucrania, la cuestión de Taiwán, la cuestión de Israel, está relacionado con esto. Es una disputa, por un lado, de Occidente por mantener los privilegios. Y esto es lo que llamo reoccidentalización. Y por otro lado, surge la disputa por el control del patrón colonial de poder y nos dicen, ya no podemos vivir en un mundo gobernado por la unipolaridad y por the rule-based order, el orden mundial basado en reglas, que eran las reglas de Biden, ¿no? Entonces tenemos que hay un delinking aquí, aquí hay una separación, un delinking, un desprendimiento, decía Desprendimiento, lo dices tú. desprendimiento, decía Aníbal. Hay un desprendimiento a nivel del Estado. Ojo, capitalismo sí, neoliberalismo no. ¿Ya? Entonces, esta es la disputa por el patrón colonial de poder, y entonces eso se ve ya en la guerra híbrida, pero se ve también en las guerras financieras comerciales, se ve también en la guerra tecnológica, etcétera, ¿no? Y esto va junto con un nuevo relato muy potente, que es el relato de ganar-ganar. Entonces lo que tenemos en este momento es que los países democráticos alimentan la guerra y los estados autoritarios están proponiendo la paz. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Y ahí está para mí la disputa del patrón colonial de poder, pero también la disputa de los relatos. Y en China, por ejemplo, los filósofos políticos y los politólogos ya hace varios años que están diciendo esto, es decir, ya no podemos tener un orden mundial basado en las relaciones, las reglas de las relaciones internacionales que se han creado después del Tratado Westfalia, basado sobre el Estado-Nación. Y aquí viene otra cuestión muy importante en los relatos, ¿no? Ya China, India, Turquía, Rusia, Irán, ya no somos estados-nación, somos estado-civilización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como decía Aníbal, pero no lo decía en este ámbito, hay un regreso del futuro. O sea, está regresando el futuro que la colonialidad les cortó a Rusia, a China, a Irán, a Turquía, a India. Y esto está muy claro, hay un relato muy fuerte que está ganando al relato de Occidente y esto es también uh, parte de la disputa del patrón colonial de poder, es decir, porque el patrón colonial de poder no solamente son transacciones políticas y económicas, es toda una retórica, ¿no es cierto? Toda una retórica de la modernidad que salva, que trae cosas buenas, etc. Así que bueno, yo en un momento iba a preguntarle a Boris sobre la última reunión de APEC en Perú. Y China ahí
controlando, ¿no es cierto? Controlando un puerto y Blinken diciendo, qué sé yo, vamos a hacer una pequeña cosita por aquí, ¿no? Un puerto con una inversión de 3 billones y medio de dólares. No es un puerto, ¿no? Es una plataforma geopolítica, pues, Ahí ¿no? está, ahí está la desoccidentalización. O sea que la desoccidentalización está operando a varios niveles, económico, político y, digamos así, nociológico, en el sentido de los relatos. Sí. Un par de cosas. Walter, cuando dices esos estados ya no se reconocen o no tienden a reconocerse como naciones, sino como civilizaciones, es una especie de el regreso al futuro en el sentido de tratar de aprender un determinado sentido histórico que, que tuvieron en algún momento diríamos, cortado, interrumpido Ya, ya, por ya. la colonialidad, ¿no? Ah, ujú. Sí, No, lo que yo veo que están haciendo es, no quieren volver al pasado. Si nosotros fuimos civilización hasta que nos metieron la idea de Estado-nación. Entonces ahora nos empezamos a reconstituirnos ya, como civilización, pero ya con el capitalismo y ya con todo lo bueno y lo malo de la modernidad colonialidad. ya. El otro punto es, cuando tú dices capitalismo sí, neoliberalismo no, en estos procesos de desoccidentalización, eso tiene sentido porque esos estados, ¿no? Por ejemplo, el ruso o el chino son estados con un control muy centralizado de la economía, ¿no? En ese sentido lo estás diciendo, ¿no? Claro, en dos sentidos. En ese sentido, pero también el neoliberalismo no, porque ¿cuál es el proyecto neoliberal? El proyecto neoliberal no es solamente capitalista, es decir, el liberalismo era capitalista, eh, eso va de suyo. Lo que está ocurriendo en este momento, y es muy evidente, es que el diseño neoliberal es la homogeneización del planeta. Claro, Primero fueron los cristianos, queremos cristianizar el planeta. Después vinieron los ingleses y los franceses, queremos civilizar el planeta. Después vino Estados Unidos, queremos desarrollar el planeta. Y bueno, pero siempre en la historia de la retórica del patrón colonial de poder, la homogeneización de acuerdo a las pautas, las formas de vida occidentales es lo que alimentó la occidentalización. Entonces, lo que está ocurriendo con los BRIC y con la multipolaridad y con China y Rusia e Irán, ya no es posible la homogeneización. Por eso son capitalistas sí, neoliberales no. Y es el capitalismo lo que nos permite reconstituirnos, ya. Muy bien. precisamente. ¿Alguna pregunta más, Hilda, para ir concluyendo? Cerrando, sí. Aunque vemos Eh, que Walter tiene toda la tarde para nosotros. Necesito agua, no traje agua. Ya. ¿Quieres Solo que una cuestión, que ahorita que hablaba Walter de cómo estos procesos de este proyecto neoliberal lo que busca es la homogeneización, ¿no? Primero con el cristianismo, después con esta idea de civilizar, luego desarrollar para imponer las pautas de vida occidental. Pero yo creo que eso ha sido más un discurso que una realidad, porque justo el resaltar las diferencias es lo que sostiene la colonialidad. O sea, en el discurso sí se plantea que se busca cristianizar, civilizar, desarrollar, pero lo que ha sostenido la modernidad, colonialidad, es resaltar las diferencias, resaltar que una forma de vida, estas pautas culturales occidentales son superiores a las pautas culturales del resto del mundo y que creo que ahí se sostiene. Entonces, esta idea de la homogenización me parece que es más bien discursiva
que una realidad, que un propósito, que un proyecto para instaurarlo pues en los diversos territorios. No sé tú cómo lo ves. Bueno, estamos de acuerdo en el sentido en que la homogeneización genera la diferencia porque la homogeneización es dominación y genera el conflicto, como nos decía Quijano. La dominación es explotación, es conflicto. Entonces genera la diferencia, ¿no? Eh, pero yo no creo que sea solamente un discurso. Una creencia, Si ¿no? no, si no, no tendríamos la guerra de Ucrania y no tendríamos la cuestión de Taiwán y no tendríamos Netanyahu tratando de homogeneizar todo Israel. Yo, que se dé o no, esto es un problema bien interesante, porque la homogeneización acentuó las diferencias. Clinton decía en la guerra de Kosovo, tenemos que olvidar la diferencia y valorar nuestra común humanidad. Y el subcomandante Marco le decía, porque somos iguales, tenemos derecho a la diferencia. Entonces, en este momento, esto es una de las cuestiones fundamentales que, en la derecha europea, ¿no? ¿Qué le dice Orbán en el Estado? ¿Qué le dice Orbán a la Van Leyen? Pero por qué ustedes quieren que Hungría sea como Bruselas? No, nosotros tenemos nuestra forma de ser, ¿no? Eh, el pensamiento de derecha está enfatizando lo que ellos llaman etnopluralismo. Habrá que discutir ahí, etcétera, pero el etnopluralismo es una confrontación con el intento de la Unión Europea, de Bruselas, de homogeneizar toda la Unión Europea. Eh, entonces yo creo que no, yo creo que es un relato, pero también es que se está manifestando en medidas políticas y económicas, porque por ahí le niegan a Hungría ciertos presupuestos porque se dicen que está a favor de Rusia, etcétera, ¿no? Tratar de desmantelar a Rusia tiene mucho que ver con la homogeneización. Es decir, yo creo que le falló en los cálculos de Estados Unidos, y esto no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho mucha gente, ¿no? Que Estados Unidos, hasta ¿cómo se llama el de Colombia? Petro. No, no, de Colombia Universidad. Ah, Mearsheimer. No, es el de Chicago, el otro. Bueno, no importa. Ah, Es, Sachs. ya, Jeffrey Sachs. Eh, Jeffrey Sachs. Ah, se me fue lo que quería decir en todo esto. Se me fue lo que se me escapó la idea ah, tratando de recordar un nombre, ¿no? Eh, Estabas hablando de que esta idea de desmantelar a Rusia tiene que ver con este Ya, proceso de ya, homogenización. exactamente. Y lo que le falló, yo creo que lo que le falló ahí, en esto estaba, ¿no? Ahí me perdí. Y dije, no lo digo yo, lo dice Sachs, lo dice otra gente. Bueno, además que Sachs estuvo asesorando a Yeltsin. En ese momento, Jeffrey era más bien un liberal que creía que por ahí iba la solución. Él había también asesorado al Goñi, Lozada, y después se dio cuenta que no. Después se dio cuenta que no. Se dio cuenta que no cuando él empezaba a proponer medidas y nadie le llevaba el apunte. ¿No? Dijo, no, acá está pasando. Bueno, pero total que Estados Unidos asumió que una vez caída la Unión Soviética, Rusia iba a tener gobiernos liberales y Rusia iba a ser un país, ¿no es cierto?, a disposición de Estados Unidos. Bueno, son 10 años, ahí 9 años un poco complejos, pero viene Putin en el 2000 y empieza a reconstituir a Rusia. Y en este momento ya es imposible homogeneizar. ¿Por qué?
porque no solamente, digamos, la gente de color dice, bueno, yo no quiero ser como los blancos, y la gente del LGTB decir, bueno, yo no quiero ser, ¿no es cierto?, normal, hombre-mujer. Es decir, de pronto estas diferencias que se crean se toman como puntos de lucha. Porque la idea del tercer mundo no es del tercer mundo. La idea del tercer mundo es del primer mundo. Pero el tercer mundo la toma como baluarte de lucha. Y el sur global no es una idea del sur global. El sur global es una idea del norte. Entonces se crean las diferencias, pero y en este momento yo creo que las derechas están muy claras en esto, ¿no? Si no mantenemos lo que es, ellos dicen, natural, que es la diferencia, no solamente de diferencias biológicas, ellos están hablando de diferencias etno, y las diferencias etno son diferencias culturales, es decir, la lengua, la memoria, la comida, la forma de vestirse, todo esto es lo etno. El etnopluralismo no es una biologización de la diferencia, sino que es culturalización de la diferencia, ¿no? Así que bueno, por ahí lo veo en este momento. Quizás tenemos que pensar un poco más, eh, a, a ver, no, podríamos decirlo así, ¿no? Es decir, en este momento, desde la perspectiva de colonial, no solamente la perspectiva de la derecha o de los estados desoccidentalizantes, sino que desde la perspectiva de colonial, no podemos aceptar la homogenización. Yo no la acepto. Eh, entonces aquí hay también cuestiones bastante difíciles, ¿no? Porque por un lado yo no apoyo la política de la identidad. ¿Por qué? Porque la política de la identidad es cerrada. Es decir, es una etnia que se cierra a sí mismo y no permite, digamos, el ingreso de otra persona. Pero lo entiendo. Lo entiendo porque la política de la identidad fue una respuesta precisamente al esfuerzo de homogenización. Sean como nosotros. Si son como nosotros, los dejamos tranquilos. Si no, no queremos ser como ustedes, ¿no? Ah, entonces ahí yo lo que creo es en la identidad en la política. ¿Y qué es esto de la identidad en la política? Siempre tengo el ejemplo de Fausto Reinaga, ¿no? Cuando Fausto Reinaga, él hablaba así muy groseramente, ¿no? Cuando Fausto dice, yo no soy indio, carajo, soy aymara, pero vos me hiciste indio y como indio me vas a tener que aguantar. Entonces ahí está la identidad en la política. Es una clara conciencia de que no hay una esencia, sino que vos me hiciste así y entonces como indio voy a pelear. Claro. Bueno, por ahí va un poco va un poco la cosa. Aníbal decía, la identidad sí, pero dentro de las relaciones de poder, ¿no? Ah, sí, claro. No como algo cultural apartado, ¿no? Ah, no, 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 claro, claro, claro. Es que ahí está es siempre la creación de la diferencia colonial. La diferencia colonial o la diferencia imperial, que yo le llamo o sea, a, cuando los cristianos demonizan al sultanato otomano, eso ya es una diferencia imperial. Son dos imperios, ¿no es cierto?, frente a frente. Siempre presupone la diferencia imperial, siempre presupone la diferencia colonial. Porque los chinos son amarillos, los rusos son eslavos, los otomanos eran turcos, etcétera, ¿no? Entonces va una cuestión, pero, pero es eso. Es que cuando pensamos dentro en el patrón colonial de poder, todo está manejado a partir de construcciones diferenciales para controlar y de conflicto para responder. Recuerda, dominación, explotación, opresión, conflicto.
Entonces hay todo tipo de conflictos. Entonces lo decolonial es uno de los conflictos. La desoccidentalización es otro conflicto a nivel de las relaciones interestatales. Vos, Buah. Bueno, te agradecemos, Walter, por esta hermosa y tan reflexiva conversación. Veamos pues cómo van pintándose los escenarios a partir del 20 de enero Sí. y de repente podemos sacar, como Aníbal sacaba un cuaderno de sociedad y política, ¿no? Para responder a una coyuntura podemos sacar un pequeño cuaderno de la revista de la red para estar acompañando, pues, ¿no? La coyuntura, ¿no? ya, de acuerdo, de Sí, acuerdo. Sí, Bueno, tenemos que hablar más en otro momento, decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Que era una de tus preguntas, pero ya no hay tiempo para esto, ¿no? Queda pendiente. de muchas repente, gracias. sí, podemos hacer eso luego de lo que vaya haciendo Trump, ¿no? Para darle concreción histórica a las propuestas que tú nos puedes plantear, ¿no? Va. No, yo creo que sí. Y tenemos en ese sentido lo que hace Trump y en el caso nuestro lo que hace Sheinbaum, ¿cómo lo pronuncian? Sheinbaum. ¿Eh? Sheinbaum. Sheinbaum. Sheinbaum, lo que hace Ajá, Sheinbaum y lo que hace Milei. Además, después hablamos del resto del mundo, lo que hace Europa, lo que hace China, claro. lo que hace Rusia. Y, y también de los goles de Messi, claro, por supuesto, ¿no? ¿Los qué? Los goles de Messi. Ya, los goles. No, Bueno, estupendo, estupendo. sí, Hagamos una otra charla por el 30 de enero, primera semana de febrero, ¿no? así es. Sí, Ok, muchas gracias, de acuerdo. Un abrazo grande. gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Hasta Así pronto. es. Hasta pronto, Chao. Hilda. Adiós, adiós. Chao, chao.